la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, así. Y desde entonces se conoce con ese nombre de Corintios. En este caso sería la primera carta, y si hay una primera quiere decir que hay una segunda. Bueno, nada más eso. Ok, vamos, así es el nombre. Solamente empiezo diciendo el título. Ahora, ¿quién escribió la epístola? En este caso, el escritor, ¿quién creen que sea, hermanos? ¿Quién creen que sea? Pablo, claro que sí, fue Pablo. Y Pablo significa pequeño. Pequeño significa Pablo. Curioso, ¿no? Por eso le puse a mi hijo pequeño, ¿verdad? Pablo, pequeño, es lo que no tiene mucho que decir de eso. El escritor fue el apóstol Pablo, evidenciada en la misma carta. Dice el 1 al 2. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Y bueno, del 1 al 2 abarca que él es el que está escribiendo eso, y a un lado de él estaba el hermano Sóstenes, o haciéndole compañía. Versículo 14, doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado. Está hablando de primera persona del mismo. Y el 16, 21 dice, yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Así que ahí está él lo escribió. En la misma epístola se puede ver a él como el escritor, pero también las evidencias externas lo atestiguan. Por ejemplo, los primeros creyentes, y ahí nada más aparecen unos nombres: Policarpo, Ireneo, Tertuliano, el mismo Clemente de Roma, Justino Mártir, entre otros creyentes que se lo adjudicaron a él. Así que la epístola es de autoría paulina, ¿verdad? Del apóstol Pablo. ¿Cuándo? ¿En dónde lo escribió esta epístola? Vamos a Hechos, capítulo 18, por favor. Hechos, capítulo 18. Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Si ustedes se fijan, está en el segundo viaje misionero, y el orden sí, exactamente, ahí está Atenas, y luego enfrente tenemos a Corinto. Ahí nos encontramos en Hechos 18, en su segundo viaje misionero, y dice, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y bueno, y ahí estamos en Hechos 18, pero vean lo que dice el versículo, déjeme ver si lo encuentro por acá. Ahí en el mismo capítulo 18, versículo 11, vean cuánto tiempo estuvo en Corinto. Y se detuvo allí, ¿cuánto tiempo? 1 año y medio, enseñándoles la palabra de Dios. Aquí, en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, establece la misión o la iglesia de Corinto. 1 año y medio es un buen tiempo para un apóstol quedarse en ese tiempo. En este caso, el apóstol Pablo y quien le hacía compañía estuvo entrenándoles por 1 año y medio, convirtiendo a creyentes, y ese grupo que se empezó a congregar, a fortalecer. De hecho, la congregación de Corintios parece que era una iglesia grande, numerosa. 1 año y medio, el apóstol Pablo, semana con semana, si no es que a diario, porque vean lo que dice el versículo 4, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. O sea que él estaba, al parecer, era diario, suficiente para entrenar a las personas, ¿no? Capacitarlas, decirle qué es lo bueno y qué es lo malo, qué le gusta a Dios y qué no le gusta a Dios, cómo deben de conducirse como hijos de Dios y qué no tienen que hacer como hijos de Dios. En fin, bueno, después de ahí dice el versículo, vamos a ver el 19, 18 y 19, y llegó a Éfeso y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga discutía con los judíos,
los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Entonces, después de Corinto, ahí están, otra vez, ya me gustó que el hermano ahí esté señalando, pero ustedes lo ven, de Corinto fue a Éfeso. Y estando en Éfeso, una familia llamada de Cloé y 3 hermanos, Estefanas, Arcaico, hay otro nombre, y por ahí vamos a encontrar, creo que está en 1 Corintios capítulo 16, 1 Corintios 16, sí, es el 17, 16, 17. Me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Ahí están los 3 hermanos, quienes llegaron de Corinto, alcanzaron al apóstol Pablo en Éfeso. Y mientras él estaba en Éfeso, escribió esta epístola. Vean lo que dice, capítulo 16, versículos 5 al 8. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor lo permite, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Y bueno, entonces, esta carta, entonces el apóstol Pablo, la de Corintios, lo escribió desde Éfeso. Bueno, vamos por parte, ¿verdad? Lo escribió aproximadamente en el año 55 después de Cristo. Escrito alrededor del 55 después de Cristo. Pero en este caso, cuando él escribe, la iglesia se establece en el segundo viaje misionero, por ahí del 48, 49 o en el 50, entre el 48 y 50 después de Cristo. Por 1 año y medio estuvo capacitándoles, por lo menos pasaron unos 5 años cuando él les escribe la carta. Bueno, vamos. Este es. Bueno, durante el tercer viaje misionero de Pablo, 1 Corintios 16, 8 al 9, ya lo leímos, fue escrita desde la ciudad de Éfeso, que está ubicada geográficamente enfrente de la gran ciudad griega. La evidencia interna de la carta sostiene este hecho. Bueno, ya lo leímos. Ahí está Corinto y ahí está Éfeso enfrente. ¿Quién sabe cuánto tiempo sería por barco? O bueno, ahí se ve que viajó por tierra, ¿no? Ahí está. Propósito de haber escrito la carta a los Corintios. Bueno, son 2, pero hay muchísimo, ¿no? Vamos a número 4, Romano, propósito. El propósito del apóstol Pablo al escribir esta carta es doble. Número 1, para corregir asuntos deficientes en la iglesia de los Corintios. Escribe la carta, número 1, para corregir asuntos deficientes en la iglesia de los Corintios. En una buena información, me pareció bien, me interesó y aquí están. Dice, ahí está, mire, me está estudiando. Y por lo menos esto era lo que había en la iglesia de Corintio. Número 1, seguían líderes humanos. ¿Se acuerdan que dice el 12? Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. Bueno, parece ser que la iglesia, dentro de su mismo grupo, habían como inclinaciones. Genaro, pastor, hermano Francisco, tal vez. No, a mí me gusta hermano Genaro, no, él. A mí me gusta hermano Francisco para que predique. No, a mí el pastor. Y entonces había ese grupo dentro de la iglesia y unos decían, no, yo, Pablo me ganó a mí para Cristo. No, yo, el apóstol Pablo para mí lo es todo. No, déjate de eso. Apolos era el pastor de la iglesia local.
Apolos era un hombre muy elocuente, era un hombre que hablaba y de veras que, de esos que encantan escucharlo. Dice que era elocuente, un orador poderoso. Y decía, no, es Apolos. Para mí Apolos ese es mi, no, yo soy de Apolos. Y otro decía, yo de Cefas. Cefas es el apóstol Pedro. El apóstol Pedro era el líder de los apóstoles, el más grande de los apóstoles. No, yo soy de Pedro, no, Pedro es ese. Y habían otros, no, nosotros somos los espirituales, yo soy de Cristo, no olvídense, ustedes están mal todos, yo soy de Cristo. Pero la verdad es que todos estaban mal porque caían en eso, en seguir a líderes humanos solamente. Bueno, hermano, Dios nos guarde de esa, ¿verdad? Número 2, favorecían la sabiduría humana. Versículos del 18 al 2:13. Bueno, ahí no vamos, pero ¿dónde dice el 1:20? ¿Dónde está el sabio y dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y luego dice, porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría. Y hasta la fecha, bueno, yo creo que ya eso ya no, pero lo que sí tenían los griegos es que buscaban demasiado sabiduría. De ahí proviene la idea de los, ¿cómo se llaman estos? Los 7 sabios. De los griegos salen casi todo el conocimiento. De hecho, la mayoría de las palabras que hablamos, su raíz es griega, ese es su antecedente. El otro con el idioma o con los griegos es que ellos eran dados a escuchar mucho conocimiento, cultura y todo eso. Entonces él dice, es que ustedes se inclinan mucho a eso, ese es el problema, que se inclinan mucho a eso, a quién sabe más, a ver qué vamos a aprender. Bueno, otra eran carnales, dice el versículo 3:1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ahí están. Otra dilema, dice el 3:3, porque aún sois carnales. El otro problema con estos es que eran carnales, eran muy carnales, la iglesia era muy carnal. Cuando digo que era muy carnal, era muy mundana, pues, les gustaba lo del mundo. Ahorita vamos a llegar para entender un poquito esto cuando lleguemos a la ciudad de Corinto y los hermanos que se convirtieron a Cristo. Pero esta era otra de sus dificultades, que eran muy carnales. El 4, se olvidaban del juicio futuro. Capítulo 3, versículo, dice el 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá compensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y bueno, está hablando de un juicio que los creyentes estamos, que estaremos en el tribunal de Cristo, para ser más específico, y se olvidaron de eso, que un día seremos juzgados cada uno por lo que hizo. Bueno, otro, se agradaban a sí mismos, ¿verdad? Se agradaban a sí mismos, es decir, se jactaban de los dones que tenían o se alababan por cómo ellos estaban colocados, en fin. ¿Qué otra cosa? Ahí estaban. No disciplinaban, capítulo 5, dejaban que se llevase a cabo un asunto muy delicado en la congregación. Resulta ser que en la misma iglesia, parece ser, miren, vean lo que dice 5:1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Cómo es eso? Bueno, parece ser que en esa congregación había un joven que estaba con la mujer de su padre. No que sea su mamá, sino que probablemente sea su madrastra, pero que con ella él estaba así, el joven. Y parece ser que el papá también se congregaba ahí. O sea que en esa iglesia estaba terrible eso, terrible. Nadie decía nada, nadie hacía, oye, ¿cómo?
Es más, la gente de la ciudad de Corinto era muy perversa. Pero dice él, ni aún entre los gentiles eso se nombra. Y ustedes lo toleran. Bueno, ahí está otra cosa, que no disciplinaban. Oh, hermano, Dios nos guarde, ¿verdad? Número 7, fragmentaron el cuerpo de Cristo. Es decir, se peleaban. O sea, había pleitos. Dice el 6:1, osa alguno, o sea, osa no es una osa, ¿ok? Osa y se atreve, osado, osar, de ahí viene la palabra. ¿Se atreve alguno de vosotros, de ustedes, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Bueno, se atreven porque parece ser que habían hermanos que se llevaban a los juzgados civiles o no sé, se llevaban y se demandaban. A los inconversos, hermanos, se presentaban dos hermanos delante de un juez inconverso para disputar sobre ciertas cosas. No sé, un terreno o algo, me lo paga, no se lo va a pagar. Bueno, pues vamos al juez, pues vamos, increíble. Se atreven, dice el apóstol Pablo, a hacer eso, hermanos. Bueno, ahora, además de contestar o corregir esos asuntos, número 2, y contestar algunas preguntas formuladas por ellos. La otra razón de escribir Corintios es responder o contestar algunas preguntas formuladas por ellos. Vea lo que dice el 7:1. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Ahí va a hablar del matrimonio porque ellos le preguntaron sobre ese asunto. Vean el capítulo 8. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, ¿verdad? Como que le preguntaron acerca de eso también. En cuanto, dice él, en cuanto a... también, donde dice otra frase así, en cuanto a... Va a venir más adelante, pero creo que es el 16. Vean 16:1. Sí. En cuanto a la ofrenda. Pero de todos modos, para que no batallemos tanto, miren, ahí están las preguntas. Ellos le preguntaron sobre el matrimonio, capítulo 7. Ellos le preguntaron hasta dónde está mi libertad. ¿Qué tanta libertad yo tengo como cristiano? ¿Hasta en qué punto? Es decir, mire, vamos rápido al capítulo 8 y de hecho eso es lo que estamos tratando de abarcar con este asunto. Miren, capítulo 8. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada de cómo debe saberlo. Déjeme ver, el 4, acerca pues de las viandas, ahí viene a hablar, de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Rápido, ok, no todo ese conocimiento, ok, el 7, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Y luego empieza a decir, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y dice, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De manera pues que pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Así que dice, por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Y ok, esta parte, y miren rápido, vayan al capítulo 10, por favor. Miren, dice el 28, el 27. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante coméis sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis,
por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Bueno, la idea es esta. Yo, a medida que ustedes y yo sabemos qué le gusta a Dios y qué no le gusta a Dios, y estoy en una situación en la que yo algunas cosas no lo veo mal, pero si hay otro que es más débil en la fe y por eso este creyente se va a alejar de Dios, prefiero quitar esas cosas. Vamos rápido, y vamos a colocarlo en nuestro diario vivir. Supongamos que está mal el alcohol. Eso está mal, reprobable. La Biblia lo condena y tenemos muchos pasajes que hablan acerca de eso. Pero suponiendo que usted es fuerte, y voy a hablar de la libertad cristiana, y hay tantas otras ilustraciones, ¿verdad? Pero suponiendo que se me antojaron unos mariscos con porque antes acompañaban algunos una cervecita del marisco, los que lo comían. Me como mi marisco y me tomo una nada más. Pero resulta ser que en ese marisquería pasa uno que otro cristiano y me ve a mí tomar una, no tengo que tomar 10, una nomás. Dígame si no le va a ofender eso. Sí. Peor, si soy pastor y al día siguiente estoy predicando, él va en su mente a pensar, borracho este. Hermanos, por poner una ilustración, lo que está diciendo el apóstol es, si hay algo que a mi hermano le ofende, que es débil en la fe, mejor lo quito. Ahora, el asunto aquí estaba en los sacrificados a los ídolos. Por ejemplo, también bien pudiera ser, aquí ya no celebramos Día de los Muertos, pero si eso fuera el caso de alguno, si alguien le regala comida de ahí del altar, haga como que no sabe, ¿verdad? Pero si usted lo sabe, mejor no lo coma. Lo saqué del altar, ahí te va. No, pues ya no. Ok, gracias, me lo llevo y no sé dónde lo tiro. Pero, ¿por qué? Porque no voy a ofender, ¿verdad?, a otro que me está viendo. Y podemos abundar, pero ese es el asunto aquí que se habla sobre qué tanta libertad yo tengo, hasta dónde puedo yo hacer cosas como cristiano y hasta dónde no. ¿Por qué, hermanos? Porque va a repercutir en la vida de los demás. Porque dicen, si él que sabe las cosas de Dios bien y mal y las hace, pues entonces yo también. Eso es lo que básicamente el principio que está manejando aquí, hasta dónde yo puedo tener esa libertad. Y luego sobre la conducta en la iglesia, había en capítulo 11, y aquí es donde habla que el hombre no debe dejarse crecer el cabello. Dice el capítulo 11 y versículo 15. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Y luego el 14, la naturaleza misma nos enseña, al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Ahí está. Entonces, hermanas, no se corte el cabello peloncita. Y varón, rasúrese. Bien rasurados, hermanos, de la 1 y de la 6. Porque últimamente algunos se me están viendo bien greñudos, hermanos. Tengo unas ganas de pasarle una máquina, un güiro. Sí, hermanos. ¿Por qué? Dice el 7. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Por eso, hermanas, el cabello largo. Aquí no insistimos o no hablamos en el asunto del velo, porque nosotros creemos que el mismo cabello le es dado a la mujer en lugar del velo. Ok, a menos que una mujer de veras sufre mucho, rápese, pero use velo entonces. Bueno, ¿verdad? Porque es lo que está diciendo. Vean dónde dice eso.
dice, sí, el 5, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Ahí está. Por eso es mejor su cabello largo. Y no es que haya una especie así de machismo y de no. Dios así nos diseñó, hermanos. Dios así nos hizo bien. Ok, seguimos. ¿Por qué me metí en esos líos? A ver, capítulo 12 y 14, el asunto de los dones, sobre los dones espirituales. Y esta es otra. Dice el 12, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Parece ser que en la iglesia de Corinto, como, imagínense, 1 año y medio a diario, el apóstol Pablo les llama varios temas, pero uno de lo que más les quedó y más impresionó fue el asunto de que cada cristiano, y esto es verdad, el día de hoy, cada uno de nosotros tenemos un don. En el momento que nos convertimos a Cristo, el Señor nos otorgó un don, una habilidad sobrenatural para llevar a cabo en el servicio del pueblo de Dios. Dice el capítulo 12, de hecho voy a leer del 1 al 12 rápido. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Pero a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, ahí está un don. A otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, otro don. A otro fe por el mismo Espíritu, otro don. A otro dones de sanidades, otro don que ya caducó por el mismo Espíritu. Versículo 10, a otro el hacer milagros, otro don. A otro profecía, otro don que ahora es el de predicación. A otro discernimiento de espíritus, que bueno, actualmente sigue vigente. A otro diversos géneros de lenguas, que también ya caducó. A otro interpretación de lenguas, que junto con el de géneros de lenguas caducó. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ahora, no son los únicos dones, porque también en Romanos capítulo 12 y en Efesios capítulo 4 aparece otra lista larga de dones. Y es más, vean el 28, 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos Dios puso en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos los dones de sanidades, hablan todos en lenguas, interpretan todos. Y bueno, y después les dice, pero miren, procuren todos esos dones, pero yo les voy a mostrar uno más excelente, y es el capítulo 13, el del amor. Bien, parece ser que en esa iglesia había jactancia de sus dones y decían, bueno, yo tengo esto, pero tú no haces eso. Yo tengo esto y tú no haces esto. Y había esa riña en la congregación, y el apóstol Pablo tiene que acomodarles muy bien acerca de eso también. Y bueno, les habla de eso en el capítulo 12. El 13, dice él, miren, comienza bien precioso el capítulo. Si yo hablase lenguas humanas, y está hablando de los dones, y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese toda profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Dice el 3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Y luego empieza la lista. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. El amor nunca deja de ser. Y aquí dice, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará.
esto un día va a acabar, dice él. Y luego el 14:1, seguid el amor, procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen, que prediquen. Vuelve a hablar de este asunto y dice, miren hermanos, si ustedes están muy jactándose de estas cuestiones, y vean, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, hermanos? Miren lo que dice ahí mismo capítulo 14, dice, el 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran los indoctos o incrédulos, es decir, los inconversos, los que no entienden nada de la vida cristiana, ¿no dirán que estáis locos? Es decir, si empieza uno a hablar, y el otro habla, y el otro canta, y el otro llora, y entra una persona inconversa, hermanos, va a decir, estos están locos de remate. Hermano, yo fui a una iglesia y esto es verdad. Como la segunda banca creo estaba. El caso es de que se para una señora y vomita. Le vomitó al que estaba al frente. Y el otro se enojó y dijo, es vómito santo, hermano. Y ya con eso como que, bueno. Y yo no tuve ganas de regresar ahí. No vaya a ser que a mí me toque la siguiente vez, dije. Ay. Está tremendo, hermanos. Y muchas iglesias, ¿verdad?, que quieren ver una evidencia de que tú eres salvo. A ver, habla en lenguas. A ver, resucita muertos, dijo el otro. Y todo eso, hermanos. Entonces el apóstol dice, no, hermanos, están haciendo un desastre. Y tiene que decirles acerca de ese asunto. Entonces dice, miren lo que dice él. ¿Dónde dice? El versículo donde dice, bueno, por turno, por orden, dice, sí, el 28, y si no hay dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Es decir, si alguien quiere hablar en lenguas, bueno, pero hágalo uno por uno, y para eso tiene que haber un intérprete, uno que traduzca. Y si no hay intérprete, mejor calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Por ejemplo, un día vamos a invitar a un americano, ¿verdad? Tenemos amistades con unos. ¿Y qué pasaría? Que habría un traductor. Y no que él hable y hable y hable y hable y el resto nadie va a salir edificado. Entonces, y termina con el versículo 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Y con orden. Y el capítulo 15, el capítulo de la resurrección, y el capítulo 16, el de las ofrendas. Así nada más. Bueno, esto es las razones, ¿verdad?, por las que se escribe Corintios. Por eso yo digo, gracias a Dios por esta iglesia de Corintios. No que deseara que vivieran mal, pero gracias a eso es que tenemos esta respuesta. Si no, yo pienso que estaríamos más limitados. Miren, si todas las iglesias fueran como Filipos, Efesios, de Roma, pues no conoceríamos muchos puntos cómo resolverlos. Y la mayoría vamos a Corintios. Bueno, seguimos. El tema de la carta es, Cristo es el orden de la iglesia, ¿verdad? Ese sí es de subrayarse. Cristo es el orden de la iglesia, de la familia, del matrimonio y de nuestra vida personal. Él es. Destinatarios, bueno, se dirigió a los santos que están en Corinto. Ya. Ahora sí. Miren, ahí está. Ahorita vamos a llegar a este mapa, ¿ok? Sé que... ahí está. Entonces ahí están los santos que están en Corinto, llevada por Timoteo 16:10. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros. Y si llega Timoteo, o sea, él fue
¿cómo se le llama? El que trasladó la carta. Textos claves es el 4:20. 4:20. Dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. No consiste en palabras, sino en poder. Ok. Ahora sí, la ciudad de Corinto, vean lo que dice. La ciudad de Corinto está ubicado en la península del Peloponeso, en la provincia romana de Acaya. Déjeme ver. Aquí está. A ver. ¿Dónde está Acaya? No. Es que hay un mapa y ahorita déjeme ver. En donde dice Acaya. Bueno, es prácticamente, ahí está, miren. Ahí está. Ahí donde dice Acaya. Y Corinto es ese punto medio. Es como una especie de embudo. En esa parte se ubica Corinto. La ciudad de Corinto está ubicada en la península del Peloponeso, en la provincia romana de Acaya, separada por dos mares, el Egeo y el Jónico. Ok, a ver si... Pues es que son esos dos mares, nomás que aquí tiene que aparecer su nombre. Déjenme ver. Pues ahí están. Ese es el mar Egeo y este es el mar Jónico. Miren, ese punto donde está ahí está. Es un puerto en realidad Corinto. A fuerzas todos los que tienen que pasar más para el sur, Licaonia, Esparta, Micenas, Dorios, aquellos, cualquier parte del sur, tienen que pasar por Corinto. De igual manera, los que están de este lado quieran pasar hacia el norte, tienen que pasar por Corinto a fuerzas. Es como Guajuapan de León. A fuerzas todo mundo tiene que pasar a Guajuapan de León, de donde vayan. Yo así lo ubiqué. Guajuapan de obviamente los que conocen nuestra área, ¿verdad? Ahí es un punto, los que van a Puebla, los que vienen de Oaxaca, los que vienen de Guerrero, Guajuapan. ¿Sí o no? Todos tienen que llegar a Guajuapan, todos. Tienen que ir a Guajuapan, hermanos. Bueno, extra, ¿verdad? Ok. Separada por dos mares, el Egeo y el Jónico, era constituida, como la ciudad más importante del mundo antiguo, o del antiguo mundo. Corinto era la capital de la provincia de Acaya en los tiempos de Pablo. Era importante también por ser la ruta más importante de tránsito comercial. Los barcos que transportaban especias llegaban a Corinto y descargaban en el istmo con el fin de poder transportarlas al mar Jónico para continuar la ruta de transporte comercial que llegaba hasta la capital del imperio, es decir, hasta Roma. La ciudad de Corinto era cosmopolita, es decir, gente de todas partes del mundo radicaba en esta ciudad. Eso es cosmopolita, ¿verdad? Que todos lados, como Tijuana es una ciudad cosmopolita, porque recibe a todo el mundo. Usted quiere buscar a cualquier persona, es más, hermanos, aquí hay comida hasta de los hindúes, Filipinas, de todo, griega, todo hay en Tijuana, todo hay, haitianos, hay del sur, hay judíos, hay hasta 3 mezquitas, 2 o 3 sinagogas en Tijuana. Bueno, luego si quieres saber le puedo decir dónde están, pero sí, hermanos, sí lo hay. Así que algo así era Corinto, con la diferencia de que Corinto era un puerto. Bien, la ciudad de Corinto era cosmopolita. Bueno, ya muchos consideraban llegar a Corinto para tener participación religiosa. Bueno, esta participación religiosa no era algo bueno, sino miren, en Corinto existía el templo de la diosa Venus, diosa de la fertilidad, llamada Afrodita. ¿Le suena ese nombre? Afrodita. ¿A qué lo relacionan con ese nombre? A lo sexual, ¿no? Bueno, seguimos. Ok. En el templo ministraban 10,000 sacerdotisas prostitutas que ofrecían su cuerpo a los feligreses como parte del sacrificio a Venus. Miren, aquí era ese lugar en donde ellos tenían eso, miren, ahí está.
lo que es ahorita mismo el templo de Apolo, era, para ubicarlo desde lejos, es esta parte, es lo que se encuentra. Ese templo, que anteriormente era como una colina, si ustedes lo ven, una parte alta, ahí más bien eran como 77 columnas, de lo cual sobreviven como 7 columnas o 6, las que son estas, las que están ahí, son las que se ven ahí en el centro. Y ahí en el centro, ahí en la parte alta, pues estas mujeres prostitutas llegaban para complacer a todos los que iban, y entonces era una orgía masiva, imaginen, 10,000 prostitutas. Así en lo público, era aberrante ver eso, ¿verdad? Era algo terrible, repugnante. Por eso es que el término corintizar era muy popular y conocido entre todos los habitantes de Acaya. Su significado era fornicar. Así que era una gran ciudad de mucha riqueza, lujo e inmoralidad. Por ello que plantar una iglesia en esa ciudad fue difícil. ¿Quieren ustedes darse cuenta cómo era Corintios? Vamos a Romanos, por favor. Cuando Pablo escribe la epístola a los romanos, él se encontraba en Corinto. Y más o menos, para que ustedes se den una idea cómo era Corinto, vean lo que dice del 22 al 32, rápido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios. Yo me imagino que Pablo estaba viendo la ventana, ¿verdad?, mientras escribía Romanos. Estaba tremendo. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esto era la ciudad de Corinto. Así que alguien que fuera para Corinto ya sabían a qué iba. Y entonces establecer una iglesia en esta ciudad, imagínense el pasado de todos los hermanos. Tratar de purificarse, difícil, porque todos arrastraban un pasado bien tremendo, terrible. Por eso no fue fácil, nada fácil para el apóstol Pablo, y para que esta iglesia se mantuviera firme en medio de toda esa contaminación, tenían que tener un líder muy fuerte. Fue Apolos, que hizo un excelente trabajo, pero después Apolos se dio cuenta que esta iglesia era muy carnal. Apolos después no quiso ni estar ahí. Vean lo que dice capítulo 16. Capítulo 16, versículo 12, porque parece que él era su pastor. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros, a ustedes, con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad, dice el pobre hermano Pablo, pero parece que nunca fue ya. Mucho le rogué: Apolos, ayúdanos, tú eres el indicado, es que Dios te ha usado y tú puedes enfrentar eso. Apolos dijo: no, hombre, esta gente es bien carnal. No, ya no. Timoteo, te toca. Parece que Timoteo llegó.
No sé cuánto tiempo aguantó pobre joven Timoteo. Tuvo que ir Pablo mismo. Y nadie mejor que él, ¿verdad?, a darle su buena regañiza a sus propios hijos espirituales. Mejor que el apóstol Pablo. Ok, seguimos. La iglesia de Corinto. Ahora vamos a enfocarnos en ello. En el segundo viaje misionero del apóstol llegó a, si tienen la parte de atrás y si no, hay copias allá atrás. En el segundo viaje misionero del apóstol, el apóstol Pablo llegó a Corinto después de haber estado dialogando fuertemente con los habitantes de Atenas. Ahí lo vemos en Hechos 18, 1 al 18. Al llegar a Corinto, conoció a Aquila, quien su esposa Priscila trabajaban haciendo carpas o tiendas, como dice la Biblia. Fue precisamente este hombre con quien Pablo hizo equipo de trabajo haciendo tiendas. A la llegada de Silas y Timoteo, el trabajo evangelístico en la ciudad se intensificó de tal manera que Dios bendijo grandemente y gente se convirtió al Señor. Crispo, el principal de la sinagoga, se convirtió al Señor con toda su casa. La gente se fue convirtiendo y le fue necesario a Pablo y a su equipo quedarse en la ciudad por 1 año y medio. Después del cual se fue de allí, Pablo continuó con su trabajo y Apolos se quedó en Corinto. Pablo trabajó fuertemente en Éfeso por un periodo de 3 años y algunos de la iglesia de Corinto, como Cloé, Estéfanas, Fortunato y Arcaico, ahí están los versículos, informaron a Pablo de las situaciones aberrantes que existían en la congregación. Fue entonces cuando Pablo toma papel y tinta para escribir su carta a esta iglesia, tratando de corregir lo deficiente. La carta fue enviada por conducto de Timoteo. Ahí ya lo vemos. Entonces, este es la iglesia de Corinto. Así, actualmente así está, ¿ok? Ese es ahora ya hay, miren, si ustedes ven, ya hay casas modernas, pero ahí en el centro como que ha sido un lugar muy aún cuidado por no sé, la UNESCO, quién sabe. Bueno, 10 consideraciones especiales acerca de Corintios. Ok, Iván. De todas las demás iglesias fundadas por el apóstol Pablo, esta era la más problemática, más inmadura y más carnal. Yo pienso que este era el dolorcito de cabeza del apóstol Pablo. Había la iglesia de Filipos, de Colosenses, Tesalónica, de Éfeso, de Roma. No, Roma no. Bueno, se me olvidan las epístolas. Pero cuando era de Corinto, ay, Señor, ¿verdad? A pesar de tener gran experiencia en los dones espirituales y la buena enseñanza, les faltaba amor, eran orgullosos, contenciosos y muchos aún practicaban la inmoralidad. Por eso se me hace, miren, capítulo 5:1, fuerte lo que estaba pasando ahí, porque dice que a pesar de cómo era Corinto, o los corintios, de la ciudad de Corintio, que ese pecado que ellos hacían o permitían en la iglesia, ni aún se nombra entre los gentiles. Es decir, ni los gentiles mismos se atrevían a hacer esas cosas, con todo y lo pagano que eran. Bueno, en realidad, esta carta, o sea, la primera de Corintios, sería la segunda epístola de una anterior que no nos llegó. 1 Corintios 5, 9 al 11, vean lo que dice. Les he escrito por carta, os he escrito por carta, dice ahí, pero es el mismo definición. Les he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Y ahora el 11, más bien os escribí, pero dice, más bien les escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario, idólatra. Bueno, ahí está. Pero como que da la idea de que él les escribió una carta anterior a esta. En todo caso, esta sería la segunda de Corintios. Primera de Corintios, digamos, no tenemos acceso a esa carta que el apóstol escribió, pero sí tenemos esta que llamamos Primera de Corintios, que en todo caso sería segunda de Corintios. ¿Por qué razón? Bueno, el Espíritu Santo así lo quiso, ¿verdad? 3. Al parecer esta epístola lo escribió algún amanuense, pero en el saludo el mismo apóstol lo escribió. Parece ser que también él estuvo dictando toda la epístola hasta que llega en el versículo 21 al 24 y dice así, 16, 21, yo Pablo os escribo esta salutación de mi propia mano. Y parece ser que los últimos versículos él lo toma. Y dice él, el 22, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema.
el Señor viene, Maranata, Maranata. Esta carta revela con claridad las debilidades que enfrentamos los creyentes: contiendas, rumores, adulterio, envidia, orgullo, etcétera, etcétera. Por eso les decía que qué bien porque tenemos esta epístola. Ok, luego seguimos. Por ello que debemos recordar que nosotros somos morada del Espíritu Santo. Ok, 2 voluntarios nada más. ¿Quién dice yo? 2, son 2 versículos los que tengo ahí. ¿Quién dijo yo? 1. ¿Quién dijo? Hermano Nacho. Ok, gracias. Ahí está. Hermano Genaro, 1 Corintios 3:16 y hermano Nacho, 1 Corintios 6:19. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Muy bien. También me gusta mucho esta epístola porque debido a eso él tiene que sacar varias figuras que la iglesia es. La iglesia es el templo del Espíritu de Dios. También la iglesia es el cuerpo de Cristo. Aquí aparece. ¿Qué otra cosa es la iglesia? La novia de Cristo, la esposa, muy bien. Ahí dicen, os he desposado, ¿verdad? En Corintios. ¿Qué otra figura de qué es la iglesia? ¿O qué relación hay entre la iglesia y Cristo? El cuerpo de Cristo. Se fue el comentario, ¿verdad? Ok, entonces, ¿y 6:19? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Muy bien, muy bien. Es por eso que necesitamos alinearnos al estándar de Cristo. Eso es. Más bien la clave aquí es madurez espiritual, ¿verdad? Eso es. Las dificultades hay, hermanos, por la carnalidad o la falta de madurez espiritual en las iglesias. Esa es así, santo remedio. ¿Cuál es el problema? Que no somos maduros espirituales. Y cuando no hay madurez espiritual, pues se refleja todas estas cosas dentro de la iglesia. F, los asuntos en Corintios, bueno, ya dijimos que son 7 corrupciones, ahí los miramos del 1 al 6 y las 7 preguntas del 7 al 16. Bueno, aunque ya no me cupo el espacio, por eso solamente así lo dejé. Contenido de Corintios, el contenido de esta carta es claro. Casi cada capítulo viene a ser una división de temas. En la carta se manejan temas como el problema de las divisiones y preferencias por los ministros, el problema de la inmoralidad, el problema de los litigios entre creyentes, problemas matrimoniales, el problema de los sacrificados a los ídolos, el problema del desorden en la iglesia, el problema de la autoridad, es decir, del apóstol Pablo, que ellos lo subestimaban demasiado, el problema de los dones, el problema de las falsas doctrinas y la ayuda para los de Acaya, al final de cuentas, el asunto de las finanzas. Si alguien tiene autoridad para corregir las anomalías que habían surgido en la iglesia de Corinto, era el apóstol Pablo quien los había ganado para Cristo. Es lo que yo decía. Mejor que él. Porque el resto iba a decir, bueno, iban a hacer su parte, ¿verdad? Pero aunque el Espíritu de Dios, Él puede servirse de quien quiere, pero hay cierta cercanía con alguien que uno gana a Cristo. Esa confianza. Bueno, seguimos. Doctrinas que se enseñan en la epístola. Sostiene doctrinas como la resurrección corporal de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, contiene el capítulo de la resurrección, la doctrina de la iglesia, la doctrina de la segunda venida de Cristo y así como la doctrina del arrebatamiento, ahí en 1 Corintios principalmente. Bien, así que esto es lo que encontramos en Corintios a grandes rasgos. Y número 13, Cristo en la epístola a los Corintios. Hay 2 formas en las que se ven. Número 1 es primicias de los que durmieron, ahí en 1 Corintios 15:20, o la roca que seguía Israel en el desierto. 1 Corintios 10:4, a Israel dice, es Israel. Dice 15:20, 1 Corintios 15:20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. Cristo es el primero en ser resucitado.
la roca, dice el 10:4, dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los guía, y la roca era Cristo. Así que ahí está. Esta es la epístola a los Corintios. Voy a hacerle preguntas, hermanos. La pregunta fácil, ¿verdad? ¿Alguien es su favorito, Corintios? No, pero debería de ser de todos, ¿no? ¿Mala Pati? ¿Sí? Gracias, Señor, te damos porque recibimos aliento e instrucciones, Señor, que de verdad yo soy muy falto muchas veces, pero tu palabra es suficiente, Señor. Tu palabra es capaz, tu palabra es verdad. Y, Señor, ella llega a los corazones más duros, traspasa las fronteras más difíciles. Tu palabra es poderosa, Señor. Tu palabra explota, porque es una dinamita, dice ahí, es poder, es dunamis, es poder, es esa dinamita en el corazón que transforma, que cambia corazones y que da valor, Señor. Y así que te damos gracias por tu preciosa palabra. Yo te ruego, Señor, que sigas usando este indigno siervo para gloria tuya, Señor, edificación de la iglesia, y también, Señor, que más hermanos se apropien de los textos, los hagan suyos, lo memoricen para el día malo, Señor. Vendrán días malos, vendrán días en los que necesitaremos hacer de los textos en nuestras vidas. Y ahora, Señor, te ruego que les des el tiempo, la disposición, el anhelo de memorizar tu palabra más todavía, porque yo sé, Señor, que esto va a ir forjándonos a un caminar mejor contigo. Ayúdanos, Señor, a vivir como a ti te gusta, y que estas lecciones sirvan de ese despertar el hambre, la sed de saber más. Y ayúdame, Señor, a ser capacitado para responder con toda sabiduría, con toda justicia, con toda rectitud la palabra. Oramos, Señor, que bendigas esta lección y las que siguen, y que bendigas lo que a continuación va a suceder, pues lo rogamos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén.